Hola, bienvenidos al curso virtual de la asignatura Contabilidad de Costos 1. Hoy iniciaremos los contenidos de esta asignatura abordando la naturaleza de los procesos de producción y su relación con la contabilidad de costos. Los procesos productivos pueden definirse desde dos puntos de vista, el físico y el económico. Desde el punto de vista de la transformación física, los procesos productivos transforman una serie de insumos físicos en aquellos productos y servicios que están definidos por el objetivo de la organización, es decir, la razón de ser de las organizaciones. Desde el punto de vista de la transformación económica, esos procesos productivos son elementos generadores de costos y riquezas, porque evidentemente la transformación no es gratuita y el mercado está dispuesto a pagar más por eso que está transformado que por los factores físicos, esos factores productivos, de manera separada. Ese cambio que se da en la transformación física, en la transformación económica, se denomina valor añadido. Como se muestra en esta lámina, el proceso productivo, desde el punto de vista físico, es la transformación, la conversión de una serie de insumos físicos, terrenos, instalaciones, materias primas, trabajo, maquinaria, capital, capacidad de gestión. Una combinación de esos factores en un proceso de conversión, transformación, que va a dar lugar a una serie de productos que pueden ser bienes o servicios. Bienes o servicios que se llevan al entorno, al contexto donde operan las organizaciones. Un entorno, un contexto que ejercerá control sobre ese proceso productivo, porque será el que le proporcione la suficiente información para retroalimentar al sistema y ejercer aquellos correctivos necesarios sobre el proceso, de manera tal que se produzcan aquellos bienes y servicios que realmente necesita esa comunidad, ese contexto. Esa transformación física de insumos en bienes y servicios desde la visión económica implica rendimiento de la transformación, que no es más que la diferencia entre ese valor agregado que se generó en la transformación física menos los costos de producción que se invirtieron en el proceso de producción, en el proceso de transformación, conversión de insumos en productos, es decir, bienes y servicios. Pues bien, los elementos básicos que comparten los sistemas de producción son los siguientes: factores productivos, materiales y mano de obra. Todo proceso productivo requiere de factores productivos. Evidentemente, los procesos de transformación que se fundamentan en tecnologías productivas, aquellas que se requieren para elaborar los bienes o las que se requieren para los servicios. Evidentemente también los productos resultantes de la conversión de los insumos, es decir, los bienes y servicios que se van a producir. La retroalimentación del sistema, es decir, la información sobre aquellas actividades o sobre aquellos productos que se generan de esos procesos de producción. Las fluctuaciones aleatorias, aquellas variaciones que pueden darse internamente o externamente en la organización, es decir, las que se dan dentro y fuera de las empresas, de las organizaciones. Y la incorporación, por supuesto, de valor añadido, de modo que esos productos, es decir, esos bienes y servicios, tengan más valor a los ojos de los consumidores que, como habíamos dicho antes, los factores productivos por separado. No obstante, existen diferencias entre las operaciones de manufactura y las operaciones de servicio. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo producir una mesa, una silla, confeccionar un pantalón, que tomar un café, una noche de hotel o simplemente un viaje que se haya contratado. Bien, los atributos que diferencian las operaciones de manufactura de las operaciones de servicio son el tipo de producto. En la manufactura los productos son tangibles, la mesa, la silla, la vemos, la palpamos. En los servicios la naturaleza es tangible e intangible. Algunos servicios pues tienen algunos productos que son tangibles, por ejemplo como los planos de un arquitecto. Sin embargo, el servicio, ¿verdad?, va más allá del simple plano, son los conocimientos que se plasman en ese plano. Ahí es donde juega el papel o donde se resalta la intangibilidad. En cuanto al consumo del producto, en el tiempo. Evidentemente, la mesa la utilizamos durante un periodo de tiempo, el consumo no es inmediato, mientras que en los servicios es inmediato. Por ejemplo, nos tomamos el café
en momentos que estamos sentados en la panadería o en un café, y no lo llevamos para el otro día, simplemente nos preparan el café, lo sirven y lo tomamos. La naturaleza del trabajo en la manufactura requiere de más maquinaria y menos mano de obra. Aunque bueno, estos son atributos extremos, porque también sabemos que se trata de manufacturas artesanales, la mano de obra juega un papel fundamental. Sin embargo, en los servicios se requiere menos maquinaria y más mano de obra, porque los servicios son más sensibles al capital intelectual, al elemento humano. El contacto con el consumidor en la manufactura es poco, simplemente pues las industrias, las empresas, el artesano elaboran el producto y el cliente, el consumidor final, lo adquiere. Sin embargo, en los servicios el contacto con el consumidor es mucho, es latente, es todo el tiempo. De hecho, no se puede dar el servicio si no está el consumidor. El consumidor forma parte de la prestación del servicio. La participación del consumidor en la manufactura pues no tiene ninguna participación, mientras que en los servicios es frecuente. Como habíamos dicho, de hecho, si no está el cliente presente, el consumidor no puede haber la prestación del servicio. Para que el servicio de café se pueda materializar, evidentemente el cliente en la mesa con el café servido debe consumirlo. Hasta tanto no consuma el café, el servicio no se puede dar por prestado. La medición del rendimiento en la manufactura se realiza a través de procesos complejos. Sin embargo, en los servicios es a través de procedimientos todavía más complejos, porque depende de las percepciones de los clientes, de los consumidores acerca de los servicios. Y cada cliente, cada consumidor puede tener percepciones diferentes acerca de la calidad del servicio que se le está prestando. De lo que se desprende que los bienes se caracterizan por ser productos tangibles, tener una definición consistente con el bien que se está produciendo. Hay una separación entre el consumo y la producción. Evidentemente, primero se produce, posteriormente se consume. Se pueden inventariar, ya que son tangibles, y tienen muy poca interacción con el cliente, muy poca o ninguna. En tanto que los servicios se caracterizan por ser tangibles e intangibles, se producen y consumen simultáneamente en la medida en que se dan. Habitualmente son únicos porque cada cliente, cada consumidor lo percibe de manera distinta. Hay una gran interacción con el cliente, sin el cliente no puede darse el servicio. La definición del producto muchas veces es inconsistente con el servicio que se está prestando. Se basan en capital intelectual, humano y financiero y se suelen dar de manera dispersa. ¿Por qué? Porque cada consumidor, cada cliente lo recibe en intervalos de tiempo distintos. En suma, podemos sintetizar las diferencias entre los bienes y los servicios como se muestra, resaltando que los bienes pueden ser revendidos, pueden inventariarse, se pueden medir algunos aspectos de su calidad, la venta es distinta a la producción, se dan en momentos diferentes, el producto se puede transportar, mover de un lugar a otro, las instalaciones son importantes para el costo, suelen ser fáciles de automatizar y los ingresos evidentemente provienen del producto. En cuanto a los servicios, no se suelen revender. Obviamente son difíciles de inventariar, su calidad es difícil de medir porque dependen de las percepciones de los individuos. La venta es una parte fundamental del servicio. El proveedor puede desplazarse, mas no el producto. El lugar de la instalación importa para el contacto con el cliente. También son muy difíciles de automatizar y evidentemente los ingresos provienen de la comercialización de esos servicios. Ahora bien, no existe un único proceso de producción de bienes y servicios, antes bien son diversos y dependen de ciertos aspectos. Por tanto, los procesos de producción pueden categorizarse de la siguiente manera. Según el grado de intervención del agente humano, procesos manuales, donde interviene más la mano de obra que las máquinas y las herramientas. Procesos mecánicos o semiautomáticos, donde interviene o hay una combinación apropiada, ¿verdad?, de mano de obra y de herramientas y maquinarias. Y los procesos automáticos, que son procesos totalmente automatizados, donde la intervención de la mano de obra es mínima.
Según la continuidad del proceso, tenemos procesos continuos, es decir, aquellos procesos que no se interrumpen, que trabajan 24 por 24, 7 días a la semana, las 52 semanas del año. Los procesos en serie son los que se dan en grandes volúmenes y donde las operaciones son estandarizadas, al igual que los productos. Los procesos intermitentes son aquellos que aceptan interrupciones y donde las operaciones se organizan para cada producto en particular. Según la necesidad de dar servicio al cliente se requiere, tenemos dos tipos de procesos, aquellos que se requieren o cuando se requiere el producto con rapidez, entonces se produce contra stock, es decir, contra inventario. Lo importante entonces es tener grandes cantidades de inventario para poder ofrecerlo a nuestros clientes. Se puede esperar a la fabricación, entonces la fabricación será bajo diseño y ensamblado. Puede llevar entonces un tiempo el tiempo necesario. Según el tipo de producto están los que producen bienes tangibles, es decir, las manufacturas, fabricaciones, los que producen bienes intangibles, aquellos que se dedican a los servicios. Según la naturaleza de los propios procedimientos de fabricación, tenemos los procedimientos industriales, por tanto podemos tener procesos de integración, entonces tenemos como ejemplo productos sintéticos, compuestos, etc. Es decir, se integran todos los componentes. También tenemos procesos de desintegración que al contrario del anterior implica desagregar los elementos de una materia prima. Entonces tenemos refinerías, destilerías, carnes, etc. De modificación es modificar los elementos físicos o químicos de ciertos elementos para obtener otro tipo de productos, reparaciones, fábricas de ensamble, etc. Por otra parte tenemos los procedimientos de servicio. Dentro de los procedimientos de servicio también tenemos de integración, donde integramos componentes. Esos componentes se pueden integrar en escuelas, hospitales, universidades, etc. De modificación, se modifica la naturaleza de ciertos elementos para poder prestar un servicio. Entonces tenemos transportes, restaurantes, etc. Y de análisis y de síntesis, donde a partir de información se puede analizar y se elaboran informes, proyectos, etc., que reflejan la síntesis en los documentos que presentan todos estos profesionales en sus consultorías, auditorías, ingenieros en sus proyectos, etc. Pero de todos estos tipos de procesos productivos, la categoría que reviste mayor relevancia para la contabilidad de costos es aquella que los clasifica en procesos continuos, en serie e intermitentes, es decir, según la continuidad del proceso. Esto se debe a que son estos tipos de procesos los que definen y caracterizan a los sistemas de contabilidad de costos. En otras palabras, los sistemas de costos dependen de qué tipo de proceso desarrollan las empresas o las organizaciones para elaborar sus productos o prestar sus servicios. Por eso, acá en esta lámina les dejo los principales atributos que caracterizan a cada uno de estos tipos de sistemas. Atributos que los caracterizan, pero a la vez los diferencian y nos permiten ver por qué se requieren procedimientos diferentes de contabilidad de costos para el costeo de los productos y servicios que se obtienen a través de estos tipos de procesos productivos. Vistos estos contenidos, los invito a leer el artículo sobre los procesos de producción y la contabilidad de costos, el cual pueden descargar en la sección de actividades de este tema. Igualmente, a participar en el wiki colaborativo El proceso productivo de la cerveza artesanal. Recuerden que si tienen dudas pueden comentarlas a través del foro Dudas e Inquietudes para aclararlas. Éxitos en su tarea y nos vemos la próxima clase.